Súper, ahí se van conectando varias personas, vamos a esperar unos 5 minutos más y vamos a comenzar, o sea, a las 12:05, mientras se van conectando ahí a la reunión. Tenemos varias personas confirmadas, así que vamos a esperar ahí unos segunditos. ¿Qué tal? Ahí les doy la bienvenida nuevamente a todos, a todas las que se han ido sumando. Ya somos 27 personas y yo creo que estamos prontos a partir con el webinar, ¿no es cierto? Qué bueno que todos se pudieron sumar, que pudieron asistir. La verdad es que ahí tengo preparado, ¿no es cierto?, un espacio para poder conversar respecto a algunos aprendizajes sobre precisamente este tema que creo que es de gran interés en general para varias empresas, tanto en Chile, en México, como también en otros países, los cuales también hay algunos asistentes. Así que, nada, ya creo que estamos a tiempo para poder comenzar, ¿no es cierto?, y no hacer esperar a las personas que ya se habían sumado desde el principio. Me parece que ya hemos ido alcanzando la convocatoria que teníamos planificada, así que genial. Bueno, primero, ¿no es cierto?, como les comenté, vamos a trabajar en este webinar o vamos a conversar en este webinar que debiese tener una duración aproximada de 45 o 50 minutos, ¿no es cierto?, dependiendo también de las preguntas que ustedes quieran hacer. Vamos a tener también al espacio final 1 minuto para hacerse preguntas, ¿no es cierto?, donde también la idea es que podamos ojalá generar una conversación, una discusión, ¿no es cierto?, sobre este tema y obviamente también los desafíos que presenta implementar la gestión de riesgos de cambio climático en las empresas. Entonces, bueno, primero para presentarme, ¿no es cierto?, a quienes no había tenido la posibilidad de conocer. Yo vi por ahí que habían varias caras conocidas, así que felices todos los que ya no habíamos tenido la posibilidad de conocer, ¿no es cierto?, de conversar, y también obviamente muy bienvenidos a todos aquellos que no nos conocían o que no me conocían a mí personalmente. Como aparece, ¿no es cierto?, en la slide, mi nombre es Maximiliano Fontecilla, yo soy uno de los socios cofundadores, ¿no es cierto?, de Proyecto Impacto. Actualmente soy gerente de oportunidades, ¿no es cierto? Mi rol precisamente tiene que ver con la participación en distintos proyectos como socio responsable, participando principalmente en proyectos que tienen que ver con estos temas, ¿no?, con la gestión de riesgos ESG, ¿no es cierto?, con gestión de riesgos de cambio climático, también temas de reportabilidad, ¿no es cierto?, entre varios otros proyectos también que hemos acompañado ya en los últimos 10 años, asesorando o apoyando a las empresas en sus desafíos de sostenibilidad. Bueno, hoy día principalmente vamos a conversar sobre un tema que es bastante tendencia, podríamos decir, ¿no es cierto?, que hoy día las empresas están comenzando a incorporar en su análisis, ¿no es cierto?, en sus áreas de sostenibilidad, en sus áreas de riesgo, etcétera, que es las recomendaciones de este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, el TCFD, las cuales apuntan a cómo las organizaciones, las empresas particularmente, deben implementar, ¿no es cierto?, esta gestión de riesgos de cambio climático. Pero particularmente en esta presentación vamos a abordar sobre todo desde un enfoque más de aprendizaje, ¿no es cierto?, de experiencia, de la experiencia que hemos tenido nosotros como empresa, ¿no es cierto?, respecto a la implementación
de este desafío, ¿no es cierto? Más allá incluso quizás de lo más técnico, que obviamente eso se puede encontrar en las distintas recomendaciones o documentos del TCFD, ¿no? Aquí la verdad es que lo que queremos traer a compartir, lo que queremos compartir con ustedes, ¿no es cierto?, es precisamente algunos aprendizajes, ¿no? Yo creo que los principales aprendizajes que hemos tenido en estos ya prácticamente 2, casi 3 años, en los cuales hemos venido acompañando a algunas empresas en incorporar estas prácticas, ¿no es cierto? Y que creo que efectivamente vale la pena reflexionar, sentarnos un segundo a pensar, ¿no es cierto?, precisamente cuáles han sido esos desafíos, cuáles han sido los puntos que han sido relevantes superar, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, de eso básicamente se va a tratar este webinar. Por lo tanto, para quienes quizás tenían una expectativa de ver algo más técnico, ¿no es cierto?, respecto quizás a los análisis de escenario, igual que también vamos a abordar, bueno, podemos seguir conversando posteriormente sobre eso, porque también obviamente es uno de los desafíos desde este proceso. Entonces, bueno, quizás incluso yo quería partir desde lo más básico, ¿no? En el fondo, cuando hablamos de la gestión de riesgos del cambio climático, creo que uno de los principales aprendizajes de haber comenzado a trabajar en las empresas, a implementar este tipo de proyectos, es hacernos una pregunta inicial, que es si efectivamente la empresa o nuestra contraparte cree o no en el cambio climático, ¿no? Porque obviamente en el fondo esta metodología que, como su nombre dice, ¿no es cierto?, tiene que ver con la gestión de riesgos, por lo tanto en el fondo es una metodología que en general viene a ser trabajada principalmente por las áreas de finanzas, ¿no es cierto?, por las áreas que tienen que ver muchas veces con precisamente los comités de riesgo, auditoría de las empresas, pero conecta también con esta otra parte, ¿no es cierto?, con esta otra dimensión de cambio climático, y por lo tanto este proyecto tiene la característica de que muchas veces es un proyecto que o lidera el área de finanzas o de riesgos y que por lo tanto quizás no tiene un acercamiento tan directo a lo que es el cambio climático, o lo lidera en el fondo un área de sostenibilidad o de medio ambiente, etcétera, que por el contrario quizás le falta la visión, ¿no es cierto?, o el acercamiento a cuáles son los procesos que hoy día la empresa tiene respecto a la gestión de riesgos financieros, ¿no?, que es también parte del enfoque que tiene esta metodología o estas recomendaciones. Entonces, primero por eso a mí me gusta, quizás como yo decía anteriormente, partir por esta pregunta. ¿No es cierto? Si es que crees, o la empresa, o nuestra contraparte, cree o no en el cambio climático, ¿no? Eso como primer punto, porque obviamente si es que la respuesta es que la empresa, por ejemplo, hoy día no ha trabajado en temas de cambio climático, no ha hecho sus primeras mediciones, ¿no es cierto?, o no está tampoco quizás las áreas, las gerencias involucradas o empoderadas respecto a estos temas, es muy difícil que este proyecto prospere, ¿no es cierto?, y sea exitoso, como también en el fondo si es que hay empresas que todavía no han hecho ese trabajo de gestión de riesgos, etcétera, presenta un desafío mayor comenzar a incorporar esta metodología o estas recomendaciones del TCFD. Una segunda pregunta que creo que vale la pena hacer, ¿no es cierto?, al iniciar este camino de trabajar, ¿no es cierto?, la implementación de las recomendaciones del TCFD o de la gestión de riesgos de cambio climático en las empresas, es si es que la empresa ya se comprometió a gestionar sus emisiones, ¿no? Porque a diferencia de la metodología de huella de carbono, que es precisamente la que nos da pie para poder definir, ¿no es cierto?, objetivos de reducción, o un compromiso de reducción o de gestión de emisiones, alcanzar objetivos de carbono neutralidad, ¿no es cierto? Esa estrategia está pensada en mitigar los impactos que la empresa o que la organización genera en el medio ambiente, ¿no? Esa es la lógica que tiene. O sea, yo como empresa, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi grano, ¿no es cierto?, mi aporte respecto a cómo puedo gestionar estos impactos, cómo puedo disminuir el impacto que estoy generando sobre el medio ambiente, sobre mis gases de efecto invernadero, etcétera. Esta metodología o este enfoque de análisis tiene un enfoque diferente y tiene que ver en el fondo en cómo la empresa se adapta, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones que el cambio climático o los fenómenos físicos generados por el cambio climático, y no solo los físicos, ahí también lo vamos a revisar más adelante, pero en el fondo cómo la empresa se adapta a estas nuevas condiciones y precisamente en el fondo incorpora todos estos elementos dentro de sus finanzas. ¿Por qué es importante igual preguntarse este punto? Porque como yo decía antes, o sea, si es que la empresa no ha hecho el paso primero de comprometerse con el cambio climático, medir sus gases de efecto invernadero y trabajar, ¿no es cierto?, sobre una medición de su huella de carbono, de sus objetivos de reducción, etcétera, va a ser también
un poco un proceso cuesta arriba, no imposible, pero ambas iniciativas y ambas estrategias obviamente se complementan. De hecho, cuando hablamos de una estrategia, ¿no es cierto?, en temas de cambio climático, tenemos que pensar que efectivamente al menos debiésemos incorporar, ¿no es cierto?, todas las iniciativas o toda la estrategia de mitigación que vendría a conectar todo este punto con también obviamente una estrategia de adaptación, que es lo que vamos a revisar hoy día. Y finalmente, yo creo que en el fondo también, obviamente ya la pregunta, ¿no es cierto?, de inicio para abrir la conversación, es si es que la empresa, ¿no es cierto?, conoce cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que tiene el cambio climático en su negocio, ¿no? Es decir, en el fondo, y esa es precisamente la reflexión que nos trae estas recomendaciones del TCFD, ¿no es cierto?, que es entender que efectivamente el cambio climático, si ya estamos comprometidos, ¿no es cierto?, o creemos en el cambio climático como paso número 1, es decir, creemos que efectivamente el cambio climático existe, que está generando distintos efectos sobre nuestro planeta, ¿no es cierto?, hace mucho sentido que también nos hagamos esta pregunta, ¿no?, como cuáles son los impactos que tiene sobre mi negocio el cambio climático y cómo debemos ser capaces de adaptarnos, ¿no es cierto?, de ir ajustándonos. Aquí quería comenzar con una película que quizás muchos de ustedes vieron o se estrenó en el fondo en algún minuto en televisión, probablemente pudieron conocer acerca de ella, ¿no es cierto? Que es una película en la cual el cine, ¿no es cierto? En el fondo, claro, desde una lógica obviamente cinematográfica, presenta efectivamente cuáles podrían ser los riesgos, ¿no es cierto?, que nos estamos enfrentando al cambio climático. No se escucha, Max. ¿No se escucha la película? No, lo que tienes que hacer en Meet, tienes que compartir el video en otra página Sí. y ponerle que se muestre el audio. Súper, vamos a cambiarlo ahora. Si tienes el link, tienes que dejar de compartir esto y compartir solo la ventana de donde está el video. Sí, súper, súper. Ahí va entonces. Gracias, María José, porque la verdad es que lo habíamos ensayado y todo, y aún así no te preocupes. esto, no. Es que nosotros ocupamos Meet, así que me pasa, hay mucho video. Ahí sí. ¿Ahí sí se escucha? Súper. Sí, ahí sí. Nothing like this has ever happened before. At least not in the last 10,000 years. Oh my God. Lisa, are you getting this on camera? This tornado just came and erased the Hollywood sign. The Hollywood sign is gone. There's another one! That's the Los Angeles skyline! It's unbelievable! It's huge! I've never seen anything like it! What exactly are you proposing, Professor? Evacuate. Everyone south of that line. What about the people in the north? I'm afraid it's too late for them. Súper. Bueno, ahí obviamente, como yo decía, de una manera súper exagerada, ¿no es cierto? Y cinematográfica. Esa es la película de nuevo, ahí sí. De una manera súper exagerada, ¿no es cierto? Y de manera cinematográfica, obviamente Hollywood, ¿no es cierto?, nos muestra efectivamente eso, que es un poco lo que nos invita a reflexionar este ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre las ciudades en las cuales estamos operando, sobre dónde se encuentran nuestras empresas, dónde se encuentran nuestros negocios, etcétera? Por supuesto que en este sentido el cine
obviamente tiene mucho de ciencia ficción, ¿no es cierto? Exagera probablemente también en el fondo el impacto que se puede generar, etcétera, pero ya hemos comenzado a ver que en la realidad, ¿no es cierto?, en la práctica, en el día a día, ¿no es cierto?, desde hace ya varios años, ¿no es cierto?, cómo efectivamente el cambio climático o cómo los gases de efecto invernadero han ido cambiando nuestro clima y generando distintos efectos, ¿no? Aquí en un gráfico ahora no de película, sino que en un gráfico que efectivamente es de la NASA, que nos presenta la información de cómo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, la temperatura del planeta ha ido superando sus límites y en ese sentido también, en el fondo, generando un punto ya de no retorno en el cual, obviamente, la temperatura a lo largo del año, ¿no es cierto?, ha ido incrementando prácticamente, ¿no es cierto?, por sobre 2 grados, ¿no? Y que es obviamente uno de los puntos que nos hemos comprometido también muchas veces como empresas adheridas a distintos compromisos, por ejemplo, como el Science Based Target, ¿no es cierto?, o el Net Zero, u otras iniciativas también relacionadas con cambio climático, ¿no? O sea, lograr de que el planeta no aumente su temperatura por sobre los 2 grados Celsius y de esta manera mantener dentro de ciertos límites, ¿no es cierto?, obviamente el impacto de estos fenómenos físicos sobre nuestro planeta. Un punto, por ejemplo, en México que también efectivamente llama la atención, ¿no es cierto?, y que se ve reflejado también en Chile, es cómo efectivamente el cambio climático ha traído temas relacionados con escasez hídrica, ¿no?, con la escasez de agua. Por ejemplo, México, que es uno de los principales exportadores de cerveza del mundo, ha tenido que ver cómo efectivamente la sequía ha generado muchas veces cierta presión, ¿no es cierto?, en la industria cervecera para que precisamente comiencen a gestionar los recursos hídricos, ¿no es cierto?, comenzar a trabajar respecto a ser más eficiente, o incluso también, en el fondo, cómo esta industria se pueda reconfigurar y obviamente adaptar precisamente a estas nuevas condiciones de sequía. Y en Chile también, en el fondo, como yo les mencionaba, es un problema. La escasez del agua, por ejemplo, ha generado grandes impactos en el sector agrícola, donde también, en el fondo, Chile es un exportador importante, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, han quebrado ya desde el 2015 más de 364 empresas agrícolas que tienen en factor común, ¿no es cierto?, el cambio climático, la crisis hídrica. Más de 9.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, se han estimado en términos de inundación y sequía, eso recién en el 2021, o sea, imaginemos que efectivamente ya, además, si eso lo actualizamos, probablemente ese número sea muchísimo mayor. Y por otro lado, también, en el fondo, el 76% del suelo está siendo afectado por sequía, desertificación o degradación del suelo, ¿no? Entonces, también, obviamente, el tema del cambio climático no solamente genera impactos físicos, es decir, en los territorios que habitamos, como ya conversábamos, tan diversos como son inundaciones, sequía, incendios, ¿no es cierto?, etcétera, sino que también, obviamente, esos fenómenos extremos comienzan a impactar sobre nuestros negocios. Y es necesario comenzar a preguntarse, o hace mucho sentido comenzar a preguntarse, cómo tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto?, cómo tenemos que incorporar estas variables dentro de nuestra planificación financiera de riesgos. También un dato súper interesante, por ejemplo, en el fondo respecto a la percepción y expectativas de las empresas ante el cambio climático y los fenómenos extremos, como también obviamente se presenta que efectivamente la sequía, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, este es un estudio que hizo el Banco Central, es uno de los factores que se consideran más relevantes, pero cambia mucho de un año a otro, ¿no? Y eso también de repente significa, por supuesto, de que vemos que efectivamente un año tiene mayores lluvias con respecto al anterior y creemos que inmediatamente el problema está solucionado y requiere aquí una mayor visión de largo plazo, ¿no es cierto?, o al menos de mediano plazo, de entendimiento de que efectivamente estos problemas se han ido acumulando, ¿no es cierto?, con el tiempo y que efectivamente también es necesario que nos vayamos incorporando dentro de nuestros modelos. En ese sentido también es interesante pensar de que más allá de los porcentajes, ¿no es cierto?, hay un porcentaje también importante que considera que no va a tener ningún impacto, ¿sí? O sea, ese también se presenta como una de las variables más relevantes dentro de este estudio de percepción y por supuesto que también llama la atención porque más allá de los impactos físicos, también efectivamente el cambio climático puede traer una serie de otros impactos, como son los impactos en temas regulatorios, normativos, etcétera, ¿no? Que también vamos a ver cómo el TCFD sugiere, ¿no es cierto?, que se ha abordado de esta manera. Y otro punto también interesante de este gráfico es que, como yo decía, más allá también de los porcentajes, etcétera, sí hay efectivamente las personas, ¿no es cierto?, las empresas, identifican de que pueden existir sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones, heladas, aluviones,
aumentos del nivel del mar, marejadas, entre otros, ¿no? O sea, en el fondo, todos los fenómenos del clima son sumamente diversos y es importante entender de que van a variar respecto a las ubicaciones donde se encuentran nuestros negocios, respecto también, efectivamente, donde, por ejemplo, estén nuestros mercados, también es una variable sumamente interesante. Por lo tanto, también este análisis es necesario hacerlo en toda la cadena de valor, ¿no? Desde el abastecimiento, es decir, si es que, por ejemplo, los insumos que yo estoy adquiriendo, ¿no es cierto?, van a verse afectados por algún fenómeno climático extremo o en el fondo por los distintos efectos del cambio climático o impactos del cambio climático, como también, en el fondo, desde nuestros mercados, si es que va a existir alguna tendencia que veamos relevante en nuestros mercados, en nuestros consumidores, en nuestros clientes, que pueda hacer que también nuestro negocio tenga que cambiar. Precisamente sobre este punto es que el cambio climático, según este mismo estudio de percepción, ¿no es cierto?, del Banco Central de Chile, que es relativamente reciente, ¿no es cierto?, se identifican distintos impactos, ¿no? Porque como yo decía, o sea, podemos tener impactos relacionados con un aumento de costos, con temas en nuestros activos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si tenemos mayores inundaciones, probablemente en el fondo nuestros activos van a tener que adaptarse, ¿no es cierto?, y ser más resilientes frente a ese tipo de situaciones y por lo tanto van a requerir inversión, etcétera, ¿no? Entonces puede generar distintos impactos que van obviamente desde los costos, en la demanda, en el tema de las operaciones, ¿no es cierto?, en la producción, etcétera. Entonces, si después de toda esa conversación, ¿no es cierto?, hace sentido, de todas maneras, preguntarnos cómo debería adaptarse mi negocio para los próximos años. O sea, yo mencioné al principio, si creemos, ¿no es cierto?, en el cambio climático, si luego entendemos de que el cambio climático genera impactos sobre nuestros territorios, ¿no es cierto?, sobre el planeta, etcétera, creo que hace mucho sentido preguntarnos si efectivamente nuestra empresa debería adaptarse al cambio climático para los próximos años. Y si es que no hace sentido por todas esas razones, en el fondo también, hoy día, en el fondo, estas recomendaciones del TCFD y estas mismas preguntas son las que están comenzando a hacerse, ¿no es cierto?, las comisiones financieras, en el caso de Chile, por ejemplo, la Comisión del Mercado, ¿no es cierto?, financiero, ya incorporó dentro de su norma de carácter general 461 que las empresas deben divulgar la información relacionada respecto a la gestión del riesgo del cambio climático y también otros estándares de sostenibilidad, ¿no es cierto? Incluso inversionistas, distintos actores han comenzado a preocuparse también por esta dimensión, porque entienden de que la sostenibilidad financiera del negocio depende también de que efectivamente las empresas sean capaces de adaptarse frente a los riesgos del cambio climático, ¿no? Y por eso es que han comenzado a incorporarse estas recomendaciones en los distintos estándares de sostenibilidad, como también en el fondo desde la dimensión más financiera. Bueno, acá tengo otro video que me imagino que tampoco se va a escuchar. No sé si... Sí, se escucha. Se escucha este, buenísimo. Entonces vamos a dejar este video, que es en el fondo de uno de los presidentes, ¿no es cierto?, que dirigió efectivamente este grupo de trabajo del TCFD, que genera estas recomendaciones, ¿no es cierto?, que son tomadas por estos distintos públicos de interés. Entonces voy a dejar el video, que es bien cortito y creo que es bien aclarador para entender cuál es el impacto que tienen estas recomendaciones. Hello, I'm Mike Bloomberg, Chairman of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. As you know, the COVID-19 pandemic has upended the global financial system, but another crisis also shocked the system this year: climate change. Wildfires, heat, flooding, and other extreme weather events have devastated communities and cost trillions of dollars this year alone, and all are being fueled by the climate crisis. At the TCFD, we've created standards for businesses to disclose critical information about the impact of climate change to lenders, insurers, investors, and other stakeholders. The good news is more than 1,500 organizations in the public and private sector have now endorsed our recommendations. And this year's status report shows that more and more companies are adopting them. Government leaders, supervisors, and regulators have also announced policies, partnerships, or support for climate-related disclosures. And leaders at every level are making sustainability and resilience a key part of their economic recovery plans. We still have a long way to go. Investors, asset managers, corporations, governments, and financial institutions have an important role to play. And I hope this year's report helps as we work together to improve climate risk disclosures and make more progress.
Buenísimo, este video es del 2020, o sea, en el fondo por eso también estaba tan marcado por el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, etcétera, y la recuperación post-COVID. Pero efectivamente ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, el TCFD generó sus recomendaciones, las cuales son acogidas hoy día, ¿no es cierto?, por el IFRS, por lo tanto, en el fondo son incorporadas dentro de las dimensiones financieras que las empresas deben comenzar a reportar, ¿no? De hecho, efectivamente, este grupo de trabajo que se genera el 2015, pero que ya propone, ¿no es cierto?, las recomendaciones o finaliza su trabajo, ¿no es cierto?, como yo decía, durante el año pasado, tiene como objetivo mejorar la transparencia desde la información financiera. Y yo por eso decía que en este proyecto tiene la característica de que se conectan muchos estos dos mundos, ¿no? O sea, es un proyecto que surge desde el interés financiero, ¿no es cierto?, de los distintos ministerios de Hacienda o de los principales bancos centrales a nivel global, y que se conecta con la forma en la cual las empresas deben comenzar a incorporar y a gestionar sus riesgos financieros relacionados al cambio climático. Tiene como objetivo generar beneficios para los inversionistas, por eso hay muchos bancos, instituciones financieras, ¿no es cierto?, grandes inversionistas que están involucrados, ¿no es cierto?, en el desarrollo de este proyecto, dado de que les permite entender mejor cómo estas empresas están gestionando estos riesgos, ¿no es cierto?, y por lo tanto tomar mejores decisiones desde la lógica financiera. Tiene beneficios también para las empresas, desde la lógica de que las hace ser más resilientes, ¿no es cierto?, frente a estos desastres y tener mayor capacidad de adaptarse, y también presenta obviamente beneficios a los reguladores desde el punto de vista de que es más fácil poder entender cómo cada una de las empresas van avanzando, ¿no es cierto?, respecto a su gestión del cambio climático, y hacer comparaciones, ¿no es cierto?, que den luces de cómo también han ido incorporando acción respecto a estos temas. Algunos miembros del grupo de trabajo original y de los que comenzaron, ¿no es cierto?, a desarrollar en el fondo este proyecto, no son todos los que finalmente terminaron participando del TCFD, pero sí en el fondo quería compartírselos para que entendamos, por supuesto, de dónde surgen estas recomendaciones, ¿no? En el fondo entendemos de que obviamente la gran mayoría de aquellos que están en esta slide son bancos, ¿no es cierto?, son instituciones financieras que tienen hoy día también un poder, por supuesto, también al momento de solicitar esta información a las empresas, y por eso también ha hecho de que hoy en día muchas organizaciones comiencen a sumarse también a este trabajo y empiecen a reportar según las recomendaciones del TCFD, ¿no? Porque obviamente son sus stakeholders, son los bancos, son los inversionistas, son las instituciones financieras las que muchas veces están solicitando esta información, y que por lo tanto también en el fondo presenta una oportunidad o genera mucho interés que muchas veces también es difícil de conseguir, ¿no es cierto?, cuando se trabaja en temas de sostenibilidad o de cambio climático. Ya para ir en el fondo entrando más en el detalle de las recomendaciones, este grupo de trabajo básicamente generó una línea de cómo las empresas deben divulgar la información, ¿no es cierto?, respecto a la gestión de sus riesgos relacionados al cambio climático, ¿no? En el fondo, esta línea incluye 4 dimensiones, es decir, las empresas que hacen este ejercicio tienen que compartir la información respecto a cómo es su gobernanza en primera instancia, ¿no es cierto? Es decir, cómo toman decisiones relacionadas a su estrategia, a la gestión de riesgos, ¿no es cierto?, y al cambio climático. Luego también, en el fondo, hace relación, o deben las empresas divulgar la información respecto a su estrategia, es decir, cuáles son los impactos que han identificado, ¿no es cierto?, cuáles son los distintos riesgos que tienen, y cómo efectivamente han empezado a diseñar algunos planes de mitigación o adaptación, ¿no es cierto?, que permita transformarlos en oportunidades, ¿no? Este enfoque está puesto precisamente en identificar riesgos y oportunidades dentro de las empresas. El tercer punto es la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo estas recomendaciones incluyen también qué es lo que las empresas deben divulgar respecto a cuáles son sus procesos para identificar los riesgos relacionados al cambio climático, ¿no es cierto? Cuáles son los procesos que utilizan para evaluar los riesgos que están incorporando, etcétera. Y finalmente, el último punto también es que deben incorporar, ¿no es cierto?, gestión relacionada a sus indicadores, a sus métricas y a sus objetivos, ¿no? O sea, principalmente no basta con hacer una declaración, ¿no es cierto?, de cuál es el proceso, de los riesgos que se han identificado o de los equipos involucrados, sino que también es importante poner objetivos y métricas que nos permitan asegurar de que la empresa va avanzando, ¿no es cierto?, y va progresando respecto a la gestión de los riesgos que identificó previamente. Sobre gobernanza, y aquí quizás también para no entrar en el detalle, como yo decía anteriormente, más técnico, me gustaría centrar la conversación sobre todo en algunos tips, ¿no?, para cada uno de los dos
de los 4 puntos de las recomendaciones de divulgación del TCFD. Nosotros en este ejercicio, más que compartir el detalle técnico, la metodología, queremos conversar o compartir con ustedes algunos aprendizajes, como dije al principio, respecto a cuáles son los desafíos en cada una de estas, podríamos llamar, dimensiones o aristas, ¿no es cierto?, de este ejercicio de divulgación. Entonces, primero, respecto al tema de gobernanza, donde entendemos, como yo decía, que está relacionado con la toma de decisiones desde la estrategia de la empresa hasta la gestión de sus riesgos de cambio climático, ¿no es cierto?, es necesario como primer punto integrar, ¿no? Entendemos de que muchas de las empresas que probablemente están participando de este webinar, como también en el fondo la mayoría de las empresas que hoy día tiene como desafío desarrollar una gestión de riesgos de cambio climático, probablemente tiene ya una definición de una estrategia de negocio, primero que todo, ¿no es cierto? Si es que tiene también una conexión con el cambio climático, probablemente ya tiene también una estrategia de cambio climático, ¿no es cierto? Y por lo tanto es importante integrar estos 2 puntos y además conectarlo con la gestión que la empresa ya pueda tener, ¿no es cierto?, respecto a sus riesgos financieros, ¿sí? Yo creo que este punto es clave y por eso yo también he hecho mucho énfasis, ¿no es cierto?, durante la presentación, en que efectivamente esta metodología, esta recomendación requiere, o la implementación de este proyecto requiere de la conexión, ¿no es cierto?, de estos 2 equipos, en el fondo, del equipo que está relacionado con la gestión de riesgos, como también del equipo de sostenibilidad, cambio climático, medio ambiente, ¿no? Es importante que los 2 equipos trabajen en conjunto y que logren integrar esta metodología en la forma en la cual la empresa ya hace gestión de riesgos, no que sea una forma paralela, ¿no? Es decir, que no exista la forma en la cual la empresa identifica sus riesgos financieros y en paralelo tengamos este otro informe de TCFD, ¿no es cierto?, que diga cómo la empresa hace gestión de sus riesgos de cambio climático. Tiene que ser una sola metodología, tiene que estar integrada y como en la mayoría de los casos la parte de gestión de riesgos financieros ya existe, es importante que quienes lideren este ejercicio sean capaces de integrarse a lo ya existente, incorporando todas las recomendaciones también que se sugieran desde el TCFD. Luego, también otro punto, otra recomendación, ¿no es cierto?, o aprendizaje de todo este proceso, es que obviamente en esta etapa o en esta dimensión, ¿no es cierto?, de gobernanza, es importante que todas las personas que participen estén empoderadas y sensibilizadas respecto al por qué se está desarrollando este proyecto, tanto desde la perspectiva financiera, porque obviamente los argumentos que hay que presentar van a ser distintos para una contraparte financiera, ¿no es cierto?, donde en el fondo probablemente, como yo dije, esa persona tenga un mayor acercamiento a la parte de riesgos, ¿no es cierto?, al análisis más financiero, a la conexión con los inversionistas, a los bancos, etcétera, que al equipo de sostenibilidad o cambio climático. Pero es importante que todos los que participen, es decir, que el equipo de cambio climático también entienda que todo este proceso se está haciendo con el objetivo de precisamente entregar información que contribuya a la gestión de riesgos financieros, ¿no? Entonces requiere que efectivamente ambos equipos, no solamente desde un lado, sino que ambos equipos estén empoderados y alineados, ¿no es cierto?, respecto a los objetivos de este desafío. El resto de esta etapa de gobernanza tiene que ver mucho con el levantar información, ¿no? Si llevamos como a la práctica este proceso, tiene que ver con conocer cuáles son los procesos que tiene actualmente la empresa, ¿no es cierto?, cuáles son los equipos, si es que existe un comité de riesgos, si existe, por ejemplo, un proceso de auditoría de riesgos, si es que efectivamente cómo la estrategia de negocio de la empresa se conecta con la gestión de sus riesgos y luego también con la gestión del cambio climático, ¿no? Entonces, requiere hacer todo un proceso de levantamiento, de entender, de diseñar muchas veces, de integrar, como yo decía anteriormente, esta gobernanza de riesgos de cambio climático. Luego, en la segunda dimensión, que es la dimensión que podríamos llamar, ¿no es cierto?, de estrategia, como yo dije, la recomendación del TCFD es que en esta etapa o capítulo de esta divulgación, ¿no es cierto?, que estemos generando, seamos capaces de incorporar, ¿no es cierto?, divulgar cuáles son los impactos reales y potenciales que tiene nuestro negocio
relacionados a cambio climático, cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto?, que se presentan, describir cuáles son estos riesgos y oportunidades identificados por la organización en horizontes de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que hablemos de riesgos que van a suceder en el corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Poder identificar también cuál es este impacto financiero, ¿no es cierto?, de estos riesgos de cambio climático, y también que seamos capaces de generar un análisis en distintos escenarios, ¿no es cierto? Y esta también es una de las recomendaciones más relevantes de este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, del TCFD, que es que nos plantea que no solamente tenemos que hacer gestión de nuestros riesgos en el escenario quizás que podríamos pensar como en la película que vimos al principio, ¿no es cierto?, en la cual efectivamente nos presentamos en un escenario quizás más catastrófico desde los riesgos físicos, sino que tenemos que plantearnos también en el fondo en el escenario en el cual la temperatura se mantiene menor, ¿no es cierto?, a los 2 grados Celsius, que efectivamente nos va a presentar otros desafíos, que va a presentar otros riesgos para el negocio, ¿no? O sea, no solamente concentrarnos en estos riesgos que vamos a llamar físicos según la metodología del TCFD, sino que también que podamos considerar estos otros riesgos transicionales, ¿no es cierto?, que más adelante voy a explicar mejor de qué tratan. Entonces, respecto a este punto o a este capítulo, la verdad es que nuestro aprendizaje tiene que ver con que como primer punto, es sumamente importante alinearse a las recomendaciones del TCFD. Y aquí sí, efectivamente, el TCFD generó distintos instrumentos y pautas, ¿no es cierto?, para que las empresas puedan identificar sus riesgos o sus impactos en función de distintas categorías, ¿no es cierto? Y tenemos un esquema que grafica o simplifica bastante eso, que lo vamos a ver en la slide siguiente. Y como segundo punto, ¿no es cierto?, como yo digo, es muy importante también respecto a esta estrategia que seamos capaces de analizar distintos escenarios. Y ahí para hacer este análisis de escenario, nuestra recomendación, ¿no es cierto?, nuestra propuesta siempre tiene que ver con que utilizar escenarios que estén establecidos por expertos internacionales, ¿no? Ahí el IPCC ya hizo un trabajo que está público en la mayoría de los casos y que además los países han tomado como propios para desarrollar herramientas locales que nos permiten entender cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, del cambio climático en las distintas ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, existen herramientas que ya están disponibles, que son públicas y que nos pueden permitir facilitar este análisis de los distintos escenarios. Bueno, respecto al gráfico o al esquema que yo mencionaba anteriormente y las recomendaciones del TCFD, nosotros hicimos de alguna manera este ejercicio de juntar algunas de las herramientas, ¿no es cierto?, que se presentan en las recomendaciones y diseñar este esquema. En este esquema tenemos en el fondo las recomendaciones del TCFD que nos dicen hay que identificar riesgos y oportunidades, ¿no? En el fondo eso como primer punto. Para identificar estos riesgos hay que plantearse en distintos escenarios, ¿no? En el fondo vamos a plantearnos en un escenario en el cual la temperatura es muy probable que aumente por sobre los 2 grados Celsius e incluso esté cercana, ¿no es cierto?, a los 4 grados Celsius, que es un escenario que el IPCC llama RCP 8.5, que nos va a permitir identificar cuáles son los riesgos físicos, ¿no? Es decir, cuáles son los eventuales impactos del cambio climático sobre nuestras operaciones, sobre nuestros negocios desde la perspectiva física. Es decir, si es que vamos a tener mayores inundaciones, el alza del nivel del mar, ¿no es cierto?, etcétera. Y luego, también en el fondo, para poder identificar en el otro escenario en el cual la temperatura no exceda los 2 grados Celsius, vamos a pensar de que efectivamente las instituciones, los gobiernos, los estados, ¿no es cierto?, todas las organizaciones se alinean en el objetivo de que la temperatura no exceda los 2 grados Celsius, ¿no es cierto?, y por lo tanto, efectivamente vamos a tener mayores riesgos en un escenario que llamaremos de mitigación agresiva, relacionados con tendencias de regulación, de mercado, de tecnología, entre otros, ¿ya? Estos dos escenarios son los mínimos que debiésemos considerar para poder hacer este análisis según las recomendaciones del TCFD, ¿no? Es decir, vamos a identificar escenarios o riesgos relacionados a los temas transicionales, ¿no es cierto?, que van a ser los que vamos a identificar en temas de reputación, mercado, tecnología, leyes, etcétera, y también riesgos físicos, que van a ser los que están relacionados con los impactos que más bien los impactos que el cambio climático va a generar sobre nuestros negocios, ¿ya? Estos dos escenarios, como yo dije, están estudiados previamente. En general, también nuestra recomendación es utilizar, como yo dije, escenarios
que hayan sido definidos anteriormente por organismos internacionales, como estos dos que están acá, ¿no es cierto?, el RCP 2.6 y el RCP 8.5. Si me dan un segundito. Súper, ahí sí. Entonces, esos son los distintos escenarios. Y para cada uno de estos escenarios, para cada uno de estos riesgos, genera distintas clasificaciones, ¿no? En el fondo tenemos dentro de los riesgos de transición estos 4 que debiésemos clasificar según esta metodología, y dentro de los riesgos físicos, los agudos y crónicos, ¿no es cierto?, que también debiésemos incorporar esta nomenclatura o esta clasificación para alinearnos con las recomendaciones del TCFD. Luego, respecto a oportunidades, también, en el fondo, la lógica es cómo ya la empresa ha ido preparándose frente a eventuales de estos riesgos y que podrían transformarse efectivamente en una oportunidad. Y para los distintos escenarios también es necesario analizar, ¿no es cierto?, cómo estos riesgos, a través de una buena gestión de la empresa, por ejemplo, o de algunas prácticas en las cuales la empresa ya se haya anticipado, pueden transformarse también en una oportunidad que genera también un impacto financiero. Y luego, una vez que ya tenemos identificadas, ¿no es cierto?, estos riesgos y oportunidades, es necesario conocer cuál es el impacto que puede generar sobre nuestro negocio, ¿no? Y ese impacto puede ser desde la lógica de los ingresos, es decir, en el fondo obviamente puede generar oportunidades que tengan mayores ingresos, como pueden ser, por ejemplo, si es que la empresa ya va trabajando en temas de economía circular, ¿no es cierto?, o si ya está explorando temas relacionados con eficiencia de recursos, de fuentes de energía, etcétera, que puedan impactar positivamente sus ingresos, como puede también impactar negativamente sobre sus ingresos, ¿no? En el fondo, por ejemplo, desde la lógica de los mercados o de la reputación, ¿no es cierto?, etcétera. Alguna normativa legal, por ejemplo, que sea más exigente respecto no sé, quizás a, por ejemplo, alguna certificación o al no uso de algún insumo, o por ejemplo también en el fondo relacionado a otras variables que puedan impactar, ¿no es cierto?, como yo decía, positivamente o negativamente nuestros ingresos. Y también en el fondo pueden ser desde la lógica de nuestros activos pasivos, como también de la posibilidad en la cual nosotros obtenemos capital financiero, ¿no? Es decir, estos riesgos y oportunidades pueden impactar financieramente nuestro negocio y es necesario también que identifiquemos y describamos cómo estos riesgos impactan sobre nuestro negocio. Para eso, ya también en el fondo pasando a la tercera etapa, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la gestión de riesgo, es necesario que, como tips, en el fondo seamos capaces de vincular a los distintos equipos, ¿no? O sea, para poder identificar todos los riesgos financieros, ¿no es cierto?, del cambio climático, es necesario que todas las áreas involucradas participen de este proyecto y entreguen también información relevante de cómo, por ejemplo, en la actualidad, si es que ya han presentado algún tipo de dificultad, o sea, hoy día los impactos del cambio climático los estamos ya comenzando a vivir y a ver, ¿no? Y ya están impactando nuestros negocios y están generando impactos financieros. Entonces, muchas veces las áreas, ¿no es cierto?, las áreas de operación, de producción, las áreas de logística, incluso las áreas de marketing, ¿no es cierto?, de mercado, etcétera, ya se han enfrentado frente a situaciones que les permiten también comenzar a presentar su visión respecto a cómo ellos han comenzado a hacer gestión de estos riesgos, ¿no es cierto?, cómo efectivamente han empezado a evaluarlos, cómo han comenzado también a prepararse muchas veces para enfrentar distintas situaciones, etcétera. Y luego también, en el fondo, como otra sugerencia, ¿no es cierto?, o aprendizaje de este proceso, es que para poder hacer esta gestión de riesgos, creo que un input muy valioso es también utilizar la información existente en fondo, bueno, desde distintos estándares de sostenibilidad, como también en el fondo organizaciones que ya han hecho análisis de, por ejemplo, cómo pueden cambiar ciertas regulaciones, ¿no es cierto?, en términos de, por ejemplo, las matrices energéticas, los compromisos que tienen los países, ¿no es cierto?, respecto a los temas de cambio climático, sus estrategias de cambio climático, muchas veces ya dan directrices de, por ejemplo, nuevas regulaciones, ¿no es cierto?, o también en el fondo ciertos riesgos que pueden estar presentes, como también en el fondo creo que en esta etapa es una muy buena práctica el revisar las empresas referentes, ¿no es cierto?, que han ya desarrollado ejercicios anteriores y que nos permiten también entender o mirar cuáles son los riesgos que ellos ya han identificado para entender si aplican o no dentro de nuestro negocio, ¿no? En el fondo, la verdad es que estas dos etapas, ¿no es cierto?, de la estrategia y gestión de riesgo van muy de la mano. Si se fijan, efectivamente, la etapa anterior tenía que ver con divulgar los impactos y los riesgos del cambio climático y en esta etapa tiene que ver con cómo las empresas hacen
la gestión de estos riesgos, ¿no? Cuáles son los procesos y los procedimientos que utilizan para hacer la evaluación de los riesgos, la evaluación de los impactos económicos, ¿no es cierto?, etcétera. También un punto importante en esta etapa o en este capítulo de gestión de riesgo es que, como yo mencioné anteriormente, muchas empresas ya tienen iniciativas de gestión de riesgos financieros. Entonces también nuevamente es importante integrar esas herramientas, como pueden ser matrices de riesgo, ¿no es cierto?, entre otras, o incluso las clasificaciones o las definiciones para poder determinar cuándo un riesgo es catastrófico, cuándo un riesgo es leve, etcétera. Creo que es importante también alinearse con esos equipos para que efectivamente no representen dobles esfuerzos. Y ya para cerrar, ¿no es cierto?, estos tips, ¿no es cierto?, sobre las recomendaciones del TCFD o sobre nuestros aprendizajes en cada uno de estos capítulos. Básicamente, en el último capítulo de métricas y objetivos, creo que los dos principales aprendizajes es que es necesario priorizar los riesgos y sus métricas. O sea, probablemente del ejercicio anterior vamos a tener un listado largo de temas, ¿no es cierto?, de riesgos que debiesen estar priorizados según, como yo mencioné anteriormente, probabilidad de ocurrencia y potencial impacto económico, y en aquellos que representen mayores riesgos, yo sugiero, ¿no es cierto?, de que efectivamente en esos riesgos o en esas oportunidades las empresas dejen o hagan sus esfuerzos en cuantificarlos, en generar planes de acción, ¿no es cierto?, en diseñar objetivos de adaptación, ¿sí? Creo que obviamente en el fondo ese es el verdadero desafío de la organización, entender cuáles son sus riesgos, poder adaptarse a ellos, ¿no es cierto?, y en aquellos que son más relevantes, comenzar a diseñar planes de mitigación o herramientas que les permitan ir adaptándose frente a estos nuevos escenarios. Y como último punto, ¿no es cierto?, que también creo que es relevante, es conectar las estrategias de mitigación con la estrategia de adaptación, ¿sí? O sea, todo esto está englobado dentro de la estrategia de cambio climático de la empresa y no pueden ser dos estrategias que vayan por separado. La empresa tiene que ser capaz de conectar su estrategia de mitigación con sus planes de adaptación, ¿no es cierto? Y de esa manera, efectivamente, va a lograr un desarrollo sostenible en el largo plazo. Algunos puntos interesantes, en el fondo es uno de los resultados, ¿no es cierto?, del Status Report del 2023 del TCFD, donde incorpora información de cómo las empresas, ¿no es cierto?, el nivel de cumplimiento, de divulgación respecto a las distintas variables por industrias, ¿ya? Donde efectivamente, como pueden ver, probablemente los mayores o los mejores resultados están relacionados a los temas de gobernanza, ¿no es cierto?, y luego a los temas de métrica, ¿ya? Eso principalmente porque las empresas en gobernanza ya tienen mucho avanzado, tienen estrategias de sostenibilidad, tienen gestión de riesgo, y es necesario, como yo dije, levantar esa información, procesarla e integrarlo con las herramientas para identificar los riesgos y la metodología del TCFD, y luego también están bien avanzadas en métricas y estrategias, porque la mayoría de las empresas que han participado de estos ejercicios ya tienen un avance, ¿no es cierto?, respecto a sus estrategias de mitigación, ¿no? Y por lo tanto también en ese sentido, en la mayoría de las industrias tenemos ahí algunos resultados interesantes. ¿Dónde está el principal desafío? En incorporar en el fondo todas las recomendaciones del TCFD respecto a la estrategia, a la gestión de riesgo, ¿no es cierto?, haciendo este análisis de escenarios, identificando los eventuales impactos financieros, y de esa manera en el fondo ser capaces de complementar esta visión. Entonces, ya para cerrar, ¿no es cierto?, un poco como todo este proceso, me gustaría quedarme quizás con 3 ideas, y que creo que las he repetido bastante durante esta presentación. Como primer punto, integrar, ¿no es cierto? Yo creo que es clave para que una empresa implemente la gestión de riesgos de cambio climático, es necesario integrar todo lo que ya ha hecho respecto a cambio climático y todo lo que ya ha hecho respecto a gestión de riesgos financieros. Como segundo punto, empoderar. Yo dije anteriormente, en el fondo, no solo basta con que el equipo de gestión de riesgos o de relacionamiento con inversionistas esté interesado en que este proyecto funcione, ni tampoco basta con que solo el equipo de medio ambiente esté interesado en que este proyecto salga bien, sino que para que este proyecto realmente resulte y genere valor a la empresa, es necesario que los dos equipos estén empoderados respecto a los objetivos que tiene cada uno de ellos sobre este proyecto. Y como último punto, comprometer. O sea, creo que efectivamente no sirve de nada que las empresas avancen en divulgar sus riesgos, que identifiquen cuáles son las iniciativas que tienen que realizar para adaptarse al cambio climático, si es que realmente no generan compromisos específicos de cómo avanzar con indicadores que sean medibles, ¿no es cierto?, y accionables para ir tomando gestión sobre estos puntos. Esa es la presentación que tenía preparada para hoy. Ahí dejo mi correo y también creo que tenemos algunos minutos para poder resolver algunas preguntas, así que quedo atento a sus dudas, comentarios u otros.
Súper, por ahí tenemos una pregunta. Igualmente también en el fondo, como yo mencioné, les dejé ahí el correo, si tienen alguna duda, alguna pregunta en particular, pueden hacernosla llegar directamente, como también en el fondo después de la presentación siempre les compartimos igualmente toda la información del webinar, ¿no es cierto?, la grabación, como también el contenido para que también ustedes lo puedan tener, ¿no? Hay un par de preguntas, ¿no es cierto? La primera, que en el fondo tiene relación con cuáles han sido las principales dificultades en el proceso para implementar las recomendaciones del TCFD. La verdad es que creo que las principales dificultades en el proceso han sido muchas veces el incorporar el análisis de escenarios, ¿no es cierto?, que presenta obviamente también en el fondo un desafío importante para las empresas en hacer este ejercicio de comenzar a preguntarse cuál es el impacto que puede tener nuestro negocio en los distintos escenarios, ¿no es cierto?, que plantea el TCFD, ¿no? En ese sentido, obviamente, probablemente en el fondo los desafíos se presentan tanto en el escenario en el cual la temperatura no aumenta por sobre 2 grados Celsius, sino que en el fondo nos presenta la identificación de los riesgos transicionales, es un gran desafío, hacer ese levantamiento de información, identificar cuáles son las tendencias en la industria, las tendencias en términos regulatorios a nivel internacional, lo que hacen otras empresas referentes, etcétera, es un gran desafío, como también es un gran desafío el entender y dimensionar el impacto físico, ¿no?, y los riesgos físicos en el negocio, es decir, cómo, por ejemplo, los fenómenos climáticos, etcétera, pueden impactar sobre nuestro negocio, y por supuesto que hacer una estimación de esos impactos financieros también presenta un gran desafío. Luego también tengo otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo han definido el potencial impacto financiero de los riesgos? Bueno, ese, como yo decía, también en general es uno de los mayores desafíos que presenta la metodología. Creo que para poder llevar a cabo ese análisis del potencial impacto financiero es necesario trabajar en equipo, con los equipos de finanzas, con los equipos de gestión de riesgo, tomando las metodologías que ya existan por parte de la organización respecto a la gestión de sus riesgos financieros, ¿no es cierto? Y de esa manera comenzar a hacer una estimación, porque por supuesto que todo este proceso va a tener mucho de supuestos, de estimaciones, ¿no es cierto?, sobre todo en cuanto a la estimación financiera, y en ese sentido, en el fondo, creo que la mejor manera de llegar a un consenso es que se arme una especie de equipo de trabajo, ¿no es cierto?, o podríamos llamar un panel de expertos que nos permita también hacer una primera cuantificación de estos impactos financieros en los cuales, por supuesto, debiesen participar las gerencias de las áreas involucradas o los equipos involucrados y desde su conocimiento en el negocio ser capaces de proponer en el fondo o de sugerir cuáles podrían ser esos eventuales impactos, ¿no? Bueno, ahí también tenemos un agradecimiento, ¿no?, de Alejandro, también gracias por haber participado de la conversación. Súper, entonces, no sé si es que hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario adicional. Pablo, súper, a ver. ¿Cuáles son las principales fuentes de datos de riesgo en Chile para trabajar en TCFD? Ahí en general, en el fondo, como yo mencioné, una fuente internacional sin duda es para el análisis de escenario, principalmente, ¿no es cierto?, vendría a ser los informes del IPCC, y específicamente en Chile existe una herramienta, y en México también, que es el Atlas de Riesgos de Cambio Climático, ¿no?, que es una herramienta que se desarrolló por el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, ¿no es cierto?, y que básicamente en el fondo nos permite entender cuáles son los impactos a nivel de comunas, ¿no es cierto?, a nivel de región, a nivel de ciudad, de los riesgos del cambio climático, ¿no? Entonces también eso es una muy buena herramienta para poder hacer este análisis y un muy buen input. Además también, como yo dije, el tema del IPCC, ¿no es cierto?, el informe del IPCC creo que es un gran aliado para poder hacer estas proyecciones. Y respecto a los riesgos transicionales, creo que una muy buena fuente, por eso yo decía anteriormente, son los benchmark o los estudios que han hecho algunas organizaciones gremiales o asociaciones gremiales, por ejemplo, en la industria de la energía, etcétera, que nos permiten entender también cuáles son los riesgos que ellos visualizan frente a estos escenarios, ¿no? Eso también creo que es un input importante para el caso de Chile. Luego también tengo aquí otra pregunta de Eduardo, ¿no es cierto?, respecto a la NIF 1 y NIF 2, que efectivamente son normas internacionales reguladas respecto a finanzas sostenibles, ¿no?
todas las recomendaciones, yo mencioné que el TCFD, el grupo de trabajo como tal, se disolvió durante el año pasado, y todas las recomendaciones de divulgación del TCFD son hoy día adoptadas por la IFRS, que es quien lidera precisamente estos distintos estándares de reportabilidad financiero, y en particular también en el fondo relacionados a temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces también efectivamente todas estas recomendaciones y todo este trabajo ha sido recogido hoy día por los principales estándares financieros y de sostenibilidad, y han sido incorporados también en su gestión de riesgos, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre ese es un punto muy interesante, porque la metodología muchas veces, o las recomendaciones, siguen siendo llamadas, ¿no es cierto?, como las recomendaciones del TCFD, que fue el grupo de trabajo que diseñó y lideró, ¿no es cierto?, todo este proceso durante varios años, pero su mandato finalizó, ¿no es cierto?, y todas sus recomendaciones hoy día son acogidas por las principales instituciones de reportabilidad, ¿no es cierto?, en temas de sostenibilidad, como es el IFRS, ¿no es cierto?, y también efectivamente eso va consolidando que se ha incorporado tanto en los estándares locales de cada uno de los países, como también en otros estándares de reportabilidad internacionales, ¿sí? Súper. Buenísimo. Bueno, creo que estamos a tiempo. Yo no sé si es que habrá alguna otra pregunta adicional. Si no, como dije anteriormente, mi correo está siempre disponible ahí para quienes quieran escribirme, ¿no es cierto?, y resolver alguna duda que pueda haber quedado respecto a la presentación. Igualmente, también en el fondo la información que trabajamos, la presentación y el webinar van a ser compartidos a los asistentes de esta presentación, y por lo tanto ahí vamos a seguir en contacto y vamos a poder seguir conversando sobre este tema. Así que nada, también muy agradecido a todos ustedes, a todos quienes se sumaron. Daniel, no sé si tenías un comentario adicional. Sí, Max, que la foto. Ah, súper, buenísimo. Sí, ¿Puedes también. dejar de compartir la pantalla y que todos vayan activando sus cámaras, por favor? Genial. Vamos a esperar que se sumen más. Ya, súper. Yo les voy a avisar para que sonrían. 1, 2, 3. Listo. Gracias. Gracias, Max. Oh, buenísima. Muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti, Max.